Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo. Ya estamos nuevamente en una serie temática en la cual comenzamos a descubrir en la epístola, en la carta de Jacobo, de Jaime o de Santiago que podemos llamar, eh, en la carta de Santiago, o Tiago como le llaman los portugueses, a, a este hombre santo, hermano de Jesús. Las enseñanzas que él nos dejó. Una carta pequeña compuesta por 5 capítulos, una carta completa que fue dividida a través de los años, en tanto en capítulos como versículos, como fue toda la Biblia, pero que nos va entregando ricas enseñanzas. Todavía estamos mirando en el primer capítulo y hemos visto hasta los versículos 8. Queremos sacar todo el provecho que podemos entregar y mirar en la palabra del Señor. Para ello quisiera que pudiéramos ver varios elementos que están ahí. La sabiduría en la práctica principalmente es lo que vamos a mirar. Para ello quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia lo que nos enseña Segunda de Corintios. Busca en tu Biblia Segunda de Corintios, en el capítulo 3, Segunda de Corintios 3, verso 18, el cual será el versículo que nos va a estar acompañando en esta jornada. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Recuerda que seguimos hablando sobre la carta de Santiago. No nos perdamos de ahí, el foco está puesto ahí. Veremos otros pasajes, parafrasearemos otros más, pero en lo que estamos revisando es la epístola de Santiago para mirar la sabiduría en la práctica. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 lo siguiente. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Con este versículo de introducción hablaremos sobre la sabiduría del Señor puesta en práctica para el creyente. Querido Padre Celestial, te damos gracias primeramente porque nos permites escudriñar en tus escrituras para tener una relación contigo, para buscar tu testimonio, no para buscar la vida eterna, porque la vida eterna la tenemos en ti, Señor. No queremos escudriñar las escrituras para buscar vida eterna, porque la vida eterna la encontraremos solo en tu persona. Y ellas, las escrituras mismas, dan testimonio de ti. Así tú mismo lo dijiste a un grupo de fariseos y escribas que pensaban que por tener un conocimiento eh, quizás o una interpretación de las escrituras habían ganado el cielo, pero no estaban comprendiendo nada. Puede ser que también nosotros como cristianos no hemos crecido en esa sabiduría que viene de lo alto para vivir una vida relacional contigo. La sabiduría y el temor del Señor es vivir bajo tu amparo y fortaleza, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y también a mirarlo en la Escritura para que también ella nos revele, entendiendo que la mayor revelación tuya es tu Hijo amado Jesús. Por eso lo agradecemos en su nombre. Amén y amén. Claro, la Biblia nos enseña este modo de vivir del creyente que debe reflejar esta gloria del Señor. Entonces, a través de nuestras propias acciones, demostraremos en la vida práctica la sabiduría divina que nos ha dado. En la práctica, la palabra de Dios es comparado con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Lo vimos cuando presentamos mensajes más atrás, las parábolas del Señor en Mateo capítulo 7, verso 24. Sabemos que el tema de la epístola de Santiago es la perfección cristiana, pero de una manera práctica. O sea, perfección desde la perfectibilidad que el Señor nos va transformando. El que no escribe en este sentido
Él no está escribiendo solo sobre la perfección cristiana, eh, que es como alguien que no peca, que no se equivoca, sino que busca al Señor a diario y renueva el pacto con el Señor diariamente. Pero cerca de esta perfección práctica cristiana, es decir, una perfección que no es teórica, eso es lo fundamental. Muchas veces nos quedamos en la teoría, pero al Señor, más allá del tema de una doctrina correcta, le interesa la actitud correcta del cristiano, del vivir diario. En el caso de los pretendientes al cargo de maestro, la sabiduría, por ejemplo, los que son presbíteros, pastores, diáconos o maestros de una clase bíblica, deben ser moldeados por el carácter de nuestro Señor y preparados para encontrar esa sabiduría. En primer lugar, por la buena conducta. El maestro debe mostrar su sabiduría a través de esa buena conducta. La sabiduría se presenta también exteriormente en la vida del cristiano. El principal fruto que debe ser encontrado en la vida del cristiano es este mismo temor del Señor, el temor de Dios. Jesús criticó severamente a los escribas y los fariseos. Un poco lo hemos mencionado en muchas oportunidades. eh, y lo hizo con los que eran supuestamente los más santos y perfectos, porque ataban pesadas cargas en las personas, pero no movían un dedo para ayudar a nadie. Se decían ser hijos de Abraham, pero no practicaban las mismas obras del patriarca Abraham. Jesús los compara a sepulcros blanqueados en Mateo 23, verso 27. Aunque se juzgaban ellos a sí mismos como sabios, su conducta no demostraba eso. Segundo lugar, también, eh, el Señor nos quiere llevar a una sabia mansedumbre. Esto debe ser entendido como un calificativo relacionado con las obras. La fe puesta en el Señor sin obras es una fe muerta. Estas deben ser practicadas de esa manera, con sabiduría, y nace de la propia sabiduría puesta en Jesús. Mansedumbre en la mente de la mayoría de los cristianos. Ella sugería un descenso servil en este sentido. Jesús era manso en la práctica de vida. Y eso no era bien visto, la mansedumbre no era bien visto para las personas, era como para los siervos. Pero Jesús era manso y humilde, una característica que tú y yo debemos lograr. Jesús era manso en su forma de ser y era humilde, como se expresa en Mateo capítulo 11, y pronunció una bendición sobre todos aquellos que fuesen mansos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 al inicio, cuando comienza la bienaventuranza. El quinto versículo del capítulo donde inicia el Sermón del Monte, en el capítulo 5 dice esta mansedumbre cristiana, que implica una comprensión saludable acerca de nuestra falta de mérito ante Dios y una respectiva humildad, y dejar el orgullo de lado, dejar esa falso autoestima, tenemos que despojarnos de ese orgullo que nos ha destruido a través del tiempo, y de un buen trato hacia los semejantes. Hay dos tipos de sabiduría que debemos mirar. El hombre siempre ha tratado de encontrar la fuente del conocimiento a través de toda época. La filosofía tiene sus procederes y tiene su forma alrededor del siglo sexto y séptimo antes de Cristo. Muchas corrientes filosóficas se presentaron a través del tiempo por muchos pensadores griegos. En el tiempo de Pablo también estaban los estoicos y los epicúreos. Eh,
En el tiempo de los apóstoles también llegaron a colocar al hombre como un centro del saber y enseñaban que la perfección se podía lograr sin la intervención externa, siendo el hombre un ser responsable y autónomo. El comienzo de la epístola de Santiago se dirige a la importancia de la sabiduría para que el cristiano venza las adversidades y viva una vida íntegra y perfecta. Pero en el capítulo 3 en adelante él esclarece la diferencia entre el concepto y los resultados entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría humana. Para esto él hace uso de dos paradigmas que debemos considerar. Primeramente, el paradigma de la cultura humana, en el capítulo 3 del verso 14 al 16, y luego el paradigma de la cultura divina, los versos 17 y 18. Vamos a mirar ahí hablando un poquito simplemente estos dos puntos. Hablando del origen y la naturaleza de la sabiduría humana, Santiago dice que ella puede ser caracterizada triplemente. En primer lugar, es terrenal. Su nivel y su origen son terrenales. Mide el éxito en términos mundanos como lo son también sus fines, de una manera terrena. Trae en este texto el significado de mundo. Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, como en Primera de Juan capítulo 5. Y Jesús habla del diablo como el príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. El hombre sin Dios, guiado por la sabiduría terrenal, sin encontrar a Dios, camina un camino que va en dirección hacia la muerte, un rumbo de muerte. En segundo lugar, también es una sabiduría animalesca. Bueno, a través de mi trabajo me toca mirar el concepto de inteligencia aplicando test que evalúan el CI de las personas bajo una escala, la escala Wechsler. eh, y tiene mucho de estas características, lo terrenal, lo animal, y solamente se centra en habilidades tanto verbales como ejecutivas y no toma en relación una inteligencia espiritual que hoy día muchos hombres de ciencia la consideran, sin ser cristianos. Pero volvamos al tema. En segundo lugar, hay una mirada desde un sentido animal. Y también puede ser traducida como el alma, la psique, la psique. Esta palabra que requiere al ser humano natural y su forma de ser, en la epístola a los Corintios también Pablo hace uso del mismo término que usa Santiago. Vemos en Primera de Corintios capítulo 2 verso 14, Pablo dice que el ser humano psíquico, natural o carnal no sabe nada del Espíritu de Dios. El hombre carnal no solo está en el mundo está en él. Este ser en el mundo está en él. Su naturaleza es totalmente determinada por el modo de ser del mundo. Y un tercer lugar también estamos bajo una dimensión dañina. Su origen no está en Dios, sino en el mismo Satanás. Sus frutos, como la envidia, el sentimiento de jactancia, no reflejan una naturaleza divina ante este sentido. De acuerdo con Santiago, la sabiduría que no viene de lo alto, la sabiduría que no viene de lo alto, solo traerá confusión y toda clase de acciones malvadas, como dice Santiago capítulo 3 verso 16. Pero también está, por otro lado, lo que dijimos, un paradigma de la cultura divina. Santiago señala a sus lectores, a estos que habían procedido a la diáspora, en el capítulo 3, los versos 16, perdón, 17 y 18, las características de la sabiduría según una dádiva proveniente de Dios, un regalo de Dios.
Veamos lo que significa cada una de esas características. En primer lugar, la sabiduría que proviene de lo alto es pura. En cambio, dijimos que la sabiduría humana era, era como animal, equivocada, pero también terrenal. Acá, a diferencia, decimos que es pura, porque no puede hacernos daños y sus resultados solo traerán beneficio. El libro de Proverbios, la sabiduría de Salomón también en el capítulo 3 desde el verso 13 al 35 nos explica claramente este punto. Te invito a que puedas leer Proverbios capítulo 3. Si no quieres leerlo completo, léelo del 13 en adelante. Segundo lugar, la sabiduría que proviene de lo alto es pacífica. Además de ser pura, también es pacífica. La verdadera sabiduría proviene con paz y una correcta relación entre el hombre con Dios y los beneficios que eso trae, porque somos bendecidos por ello, como dice Mateo capítulo 5 verso 9. En cierto modo también genera felicidad porque los pacificadores son llamados por Jesús bendecidos. Bienaventurados los pacificadores. En tercer lugar, la sabiduría que proviene de lo alto es moderada, es adecuada, tiene una justa medida. Ella es sensible, amable, generosa, tolerante y comprensible. Este fruto de la sabiduría que procede de lo alto nos enseña a perdonar, a respetar y a escuchar. En otras palabras, hace que el hombre no sea tan intransigente. ¿Has encontrado personas intransigentes a través de tu vida, de tu historia, que no son capaces de cambiar su manera de ver las cosas, que son inflexibles y que creen tener un buen carácter? Cuán equivocados están, creyendo que ese es el carácter que deberían tener. Ese es un carácter humano, no es un carácter divino ni algo que provenga de lo alto. Cuarto lugar, la sabiduría que proviene de lo alto es comprensiva. Ella siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, o sea, es flexible. Esta cualidad ayuda al creyente a tolerar las diferencias de comportamientos y pensamientos que hay en la iglesia. Ayuda a amar porque nos instruye a colocarnos en el lugar del otro, o sea, nos permite tener empatía. En quinto lugar, la sabiduría que proviene de lo alto está llena de misericordia. Así como Dios nos trata, también nosotros podemos tratar al prójimo. En sexto lugar, la sabiduría que proviene de lo alto está llena de buenos frutos. Esto se refiere a las cualidades que mantiene la paz y muestran que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los que han nacido nuevamente en Él, como presenta el libro de Romanos, el capítulo 5. La sabiduría divina opera por el Espíritu. El hombre carnal no puede producir buenos frutos, solo frutos malos, como expresa el libro en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 del verso 19 al 21. El hombre natural no consigue ser bueno, como dice Romanos capítulo 3. En séptimo lugar, la sabiduría que viene de lo alto es imparcial. Esto es un nombre marcado por el contraste de una vida de fe práctica que no duda porque no es como ese hombre que se deja llevar por las olas del mar que leíamos en Santiago 1:6, sino que es una persona estable, concreta, madura, inmutable, porque está cimentado en la fe en Jesús, en la fe de Jesús. Y un octavo punto y octavo lugar, la sabiduría que proviene de lo alto es verdadera, es auténtica. El término también se puede traducir como sin hipocresía. Ella es verdadera y no utiliza el engaño para sus propios fines. No busca solo vivir de apariencia. Ese es un gran error que tenemos muchas veces los cristianos porque tratamos de disfrazar una cultura religiosa
que no es genuina, que no es verdadera, que no es sincera, que vivimos una vida a través de rituales, a través de ritos, pero no lo vivimos de manera conforme a una realidad y a una verdad, sino que ritos externos a través de días, a través de costumbres, a través de liturgias que han perdido el sentido. Ya el Señor lo revelaba a través de su siervo Isaías, decía que en vano se hacían muchas cosas, ayuno, oración, sacrificio. Hoy día los cristianos también quizás ya no hacemos mucho de los ritos que se hacían en el antiguo pacto, pero seguimos haciendo ritos que realmente se viven sin ningún sentido, sin ninguna madurez espiritual y sin la forma práctica y la fe que proviene de lo alto. A modo de conclusión, es importante reconocer nuestra necesidad de la sabiduría divina que nos ayudará en todo momento y ante toda dificultad y toda prueba. Esta sabiduría no será encontrada en libros, en filosofías, en colegios ni en escuelas de pensamiento. Solo la podremos encontrar en la palabra del Señor y en la persona de Jesucristo, guiado por la sabiduría y el don del Espíritu Santo, que nos capacita para ver la vida y la historia desde una perspectiva divina. La sabiduría espiritual no se adquiere en un curso, sino que proviene directamente de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente. Gracias, gracia y paz.